Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy traemos un video bastante interesante. Estaré hablando un poco acerca de lo que sería la historia del dinero. Es una historia bastante interesante, cómo es que hemos tenido la evolución de nuestro dinero para poder llegar a lo que hoy en día podemos conocer. Así que acompáñame en este video. Toda la historia de lo que sería la historia de la moneda, acabo de crear lo que será un PDF y te lo dejo en la descripción de este video, por si lo llegas a necesitar. Así que para nosotros poder entender cómo funciona la historia de la economía, primero vayámonos a tiempos muy antiguos, cuando no existía absolutamente nada. ¿Cómo empezó lo que sería toda nuestra economía existente en el mundo? Comenzó con algo muy interesante que es lo que conocemos hoy en día como trueque. En aquel momento, pues no existían billetes, no existían monedas y las personas empezaron a hacer lo que sería, era que si tú eras sembrador de tomates, intercambiabas tus tomates, por ejemplo, si querías animales, por ejemplo, vamos a poner chivos o conejos, tú simplemente me das cierta cantidad de tomates por ese animal que yo tenía. Básicamente lo que hacían era un intercambio. Era interesante porque no tenían lo que sería el valor preciso. Ellos no sabían cuántos tomates poder dar por un conejo, ni tampoco sabían cuántos tomates dar por lo que sería un pescado. O viceversa, no sabían cuántos conejos dar por cierta cantidad de tomates o de algún otro servicio. Entonces, ¿qué pasó con el trueque? Lo vieron muy difícil en el momento de poderlo trabajar, de poder seguir haciéndolo con ellos, porque adicionalmente a eso empezaron a salir lo que serían las construcciones de las casas, empezaron a salir otros tipos de artículos. Imagínate tú, en aquel tiempo, básicamente llegaba una persona que sabía construir casa, me decía a mí que yo era, por ejemplo, sembrador de tomates, y me decía, Asdrúbal, ¿sabes qué? Yo puedo construir tu casa. Yo le decía, sí, te contrato para que construyas mi casa, pero en esa construcción de casa yo te doy 5.000 tomates por construir mi casa. Donde se hacía totalmente un dilema completo. ¿Por qué se hacía un dilema? Porque él no iba a necesitar 5.000 tomates. Lo más seguro que se le dañaran los tomates y no tenía nada que hacer con eso. Entonces se generó ese pequeño conflicto entre lo que sería la sociedad, entre la economía en aquel momento. Por lo cual, empezaron lo que sería a buscar en qué poder validar lo que será el dinero y poder dar un valor, en qué darle un valor, a qué darle un valor y poderlo trabajar. En eso fue en donde existió lo que conocemos hoy en día como la moneda o como lo que sería el oro. Se dieron de cuenta que habían piedras que eran muy preciosas, como por ejemplo el oro, y empezaron a fabricar sus primeras monedas de oro. Las primeras monedas de oro se fabricaron lo que sería en China, que tenían un cuadradito en la partecita del centro. Aquí en el centro tenían lo que sería un cuadradito. Estas monedas tenían ese cuadradito ahí, era para tener la oportunidad de poder transportar de manera más simple lo que serían las monedas de sitio a otro. Es decir, tú tenías un collarcito y en ese collarcito tenías tú las monedas y si querías comprar un conejo y llevabas tantas monedas que representaban tanto valor y con eso te entregaban a ti el conejo y esa persona se quedaba con la moneda. Ahí empezó toda la historia básicamente el dinero. Porque esto se pone muy interesante, porque hemos evolucionado muchísimo en base a lo que sería este tipo de economías. Pensemos un poquito más acá, cómo fue que pasamos desde las monedas de oro a pasar a lo que hoy en día el billete tradicional. Las monedas de oro generaron lo que sería otro problema y otro conflicto en toda la economía. ¿Cuál era ese otro conflicto? Eran que eran muy pesadas y uno, te ponías un collar con 200 monedas y andabas como jorobado. Literalmente, chicos, era algo muy pesado para muchas personas poder transportar. Y las mulas que lo utilizaban para transportarlas ya no podían ni siquiera soportar el peso de transportar de un sitio a otro. Ahí fue donde empezaron a existir unas instituciones que hoy en día conocemos con un nombre que se llama bancos. En ese momento, una persona se dio cuenta de lo conflictivo que era poder transportar monedas de un sitio a otro sitio y tomó la decisión de crear una pequeña entidad, bien, básicamente el gobierno tomó una pequeña entidad donde resguardara tu oro. ¿Para qué? Para evitarte el peligro de que te la robaran, para poder hacer transacciones de manera más simple, más rápida y más sencilla. Entonces, ¿qué tomaron la decisión? En vez de yo transportar mi oro, Asdrúbal ya hacer su oro y transportar su oro, lo que tomaron la decisión es, yo iba a resguardar todo mi oro directamente en el banco. Ellos me daban un vale, un papelito, básicamente en su momento era así, donde representaba la cantidad de oro que yo tenía dentro de lo que sería ese banco, básicamente en este momento. ¿Qué sucedía con esa cosa? Pues básicamente se hizo mucho más fácil poder viajar a diferentes países, diferentes partes y poder entregar lo que sería los vales para que tú hicieran como la transferencia que hoy en día conocemos. Decir, bueno, Pedro tenía tanta cantidad de oro, ahora se la va a transferir a Asdrúbal porque Pedro le vendió un producto acá. Entonces ese vale representaban esas cosas.
¿De qué se dieron de cuenta? Pues básicamente que era muy fácil de falsificar, que cualquier persona podía hacer un intercambio de oro de un sitio al otro, y empezaron a implementar lo que hoy en día conocemos como nuestros billetes, la economía del dólar, pesos colombianos y toda la economía que existe hoy en día en el mundo. Esta economía nació con el objetivo de poder simplificar y al mismo tiempo poder generar un billete único para cada una de las naciones y poder representar el oro que se encontraban dentro de los bancos en un billete físico. Hoy en día es lo que nosotros hoy en día conocemos un billete, pero realmente, ¿qué es un billete? Un billete simplemente era, en aquel momento, era la representación gráfica de la cantidad de oro que tú tenías dentro de un banco. En aquel momento, porque en este momento no es así. Mucho más allá de lo que sería el proceso del oro, de lo que sería el proceso del dólar, algo de lo que se dieron de cuenta los bancos, porque los bancos agarraban tu dinero y lo prestaban y con eso generaban intereses y con eso vivían básicamente ellos, con la economía. ¿Qué se dieron de cuenta? Es que el oro era algo limitado. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo iban a poder fabricar oro, no podían buscar oro y era algo limitado que estancaba como tal la economía de muchas personas porque si ellos querían prestar cierta cantidad de oro, ellos tenían que tenerlo resguardado dentro del banco y si no lo tenían básicamente no era válido que tú pudieras prestar un oro que ni siquiera tenías dentro del banco. ¿Cómo prestas algo que no tienes? Entonces ellos ingeniaron la manera de poder hacer esto de manera más fácil y es donde se crearon lo que hoy en día conocemos las supuestas tasas de interés, que básicamente ya no es representar el billete dentro de lo que sería el oro, sino es representar el billete directamente en el petróleo. Es decir, anteriormente en el mundo, tú podías ir con tu billete, con tu vale, ibas directamente al banco y el banco tenía que entregarte a ti la cantidad de oro que tú tenías físicamente dentro del banco. Era muy interesante porque cualquier persona podía tener oro y obviamente era también más riesgoso porque cualquier persona te podía estar robando. Ahora, ¿qué sucedió? Ellos se dieron de cuenta de eso y tomaron la decisión de respaldar esos vales, ese billete, ya no respaldarlo en el oro porque era algo conflictivo al momento de poder generar más. Ellos no podían generar más oro al menos que existiera el oro. Tomaron la decisión de cambiarlo a lo que hoy en día se conoce las tasas de interés, que mejor dicho, las tasas de interés se traducen en un sentido muy simple, que es el petróleo. ¿Qué sucedía? Tú puedes ir al banco a solicitar tu pedacito de oro. Podías ir al banco a solicitar tu pedacito de oro, pero jamás y nunca tú se te va a correr por la cabeza ir al banco a solicitar tu pedacito de petróleo. La verdad te lo digo sinceramente. Imagínate tú, yo ir al banco y decir, bueno, no sé, bueno, vengo aquí a solicitar mi poquitico de petróleo, échemelo acá en esta botellita. Entonces, ellos se dieron de cuenta que era mucho más fácil ponerte a ti en la situación de darte lo que sería respaldar la moneda, respaldar el oro, el billete, dentro de lo que sería el petróleo. Porque jamás y nunca tú te ibas a enfocar en ir a retirar el petróleo y ellos poder imprimir mayor cantidad de billetes y poder hacer con la economía básicamente lo que les guste y lo que ellos quieran hacer. Básicamente así funciona la economía hoy en día. Hoy en día tú tienes en las tasas de interés supuestamente un poquito de petróleo, pero realmente no puedes ir a retirarlo, eso no se encuentra en el banco. Y ese es el valor de hoy en día que tiene el billete. Ese papelito que tú tienes realmente no tiene ningún valor significativo, pero es lo que hoy en día nosotros manejamos y es lo que nosotros utilizamos para poder hacer diferentes tipos de pagos. Como hemos evolucionado mucho más allá, porque sigue la historia referente a lo que sería esto. Esto empezó a cambiar al darse cuenta que siempre y cuando cargar una suma de billetes es conflictivo. Tampoco vamos a decir que cargar, no sé, $500,000 en billetes sea algo simple. En donde empezaron los bancos a implementar los que hoy en día podemos conocer como tarjetas digitales, tarjetas de plástico, para poder generar pagos interbancarios, poder hacer movimientos de tu dinero desde un sitio a otro sitio y que sea de mucha más facilidad. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, en Venezuela, cuando en su tiempo 1 millón de pesos, en Venezuela era mucha plata. ¿Cómo tú lo puedes transportar de manera simple? Con una tarjeta. Nadie creía que tú podías en algún momento de tu vida poder pagar con una tarjeta, chicos. Hoy en día esto es una realidad. Hoy en día cualquier persona tiene una tarjeta y puede estar pagando directamente con una tarjeta cualquier tipo de cosa. Eso es realmente muy interesante cómo hemos evolucionado y quién sabe cómo vendrán todas las cosas más adelante, ¿no? Es muy interesante. Luego de esto, empezaron a existir lo que sería en base a lo que se encuentra con los bancos, la revolución que hoy en día viene o que lo que se está obteniendo es lo que sería el famoso mundo de las criptomonedas. No te quiero incitar aquí que inviertas en criptomonedas,
No es, bueno, tú quieres que... No, acá solamente es una historia, quiero contarte un poco de experiencia, un poco de conocimiento que tengo en base a esto. Así que es interesante ver cómo ya hoy en día transacciones se pueden hacer a nivel internacional con simplemente un clic y simplemente una huella. Por ejemplo, hace unos cuantos días mi hermano está en Venezuela, me pide a mí, me dice, Asdrúbal, préstame $120. Y yo simplemente tuve que agarrar mi teléfono, levantar, mirar mi cuenta bancaria, buscar su correo electrónico y hacer una transacción en cuestión de segundos. Anteriormente, en esos años, era conflictivo poder hacer eso. Imagínate tú 50 años atrás. ¿Cómo tú hacías una transacción desde Venezuela a Colombia en cuestión de segundos? Era muy difícil. Hoy en día, gracias a todo el avance tecnológico, gracias a toda esta información que venimos teniendo, es una locura cómo tú puedes hacer una transacción de dinero en cuestión de segundos de un sitio al otro sitio. La verdad que para mí es algo sorprendente. A veces ni siquiera nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que, cómo ha evolucionado todo, porque para nosotros, por ejemplo, yo soy en el 96 para acá, para nosotros ya nacimos con un billete, ya nacimos con conocer las tarjetas y los cajeros automáticos, ya nacimos con conocer las transferencias bancarias, pero en su momento nosotros tenemos que ponernos a pensar y retroceder un poco el tiempo y saber un poco acerca de esto, porque literalmente en la escuela no te cuentan acerca de esto. Lo interesante y lo bonito de esto es toda la evolución como hemos tenido y cómo es que viene la más evolución más adelante. Tienes que tener en cuenta esto. Es que el ser humano nació para evolucionar. Nació para tener crecimiento. Constantemente estamos evolucionando constantemente. Y la especie que no evoluciona simplemente se queda en el pasado y muere. Entonces, te invito a que evoluciones, te invito a que lo que sería que empieces a incursionar un poco, buscar un poco más de información, tal vez de criptomonedas, tal vez de tarjetas, si no tienes tarjeta, de otras cosas. Y nada, si te gustó este video, déjamelo saber acá en los comentarios con un me gusta y déjame un comentario aquí abajo de cualquier tipo de historia que te quieres que te cuente con referente a lo que sería las finanzas. Te mando un fuerte abrazo, esto es todo por aquí y nos vemos en próximo.